¿Estamos listos para conocer más de Dios? Ok, muy bien. Hoy me gustaría que abras tu Biblia, si la trajiste, si no en tu teléfono, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Y en la siguiente media hora, 35 minutos, seguramente que Dios te va a hablar, seguramente que Dios te va a ministrar. Déjame te digo algo mientras tú buscas primera de Samuel, primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Eso es algo que el Señor estaba poniendo en mí, había puesto en mi corazón, pero que anoche y esta mañana me dijo qué es lo que quería que compartiera. Ya era una palabra que estaba en mi espíritu, pero que anoche y esta mañana ha estado trabajando el Señor en mi espíritu, me ha estado hablando, me ha estado dando dirección y me digo la razón por la cual esto es para mí y es para ti. La palabra del Señor se aplica para todos nosotros. La palabra del Señor funciona para todos nosotros. Funciona para los que tenemos tiempo en el Evangelio como los que somos nuevos en el Evangelio. El día de anoche el Señor estuvo ministrando mi corazón, me estuvo inquietando y esta mañana me la confirmó y creo que saldrás bendecido. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, te vas a ir con la voz de Dios en tu espíritu. Dios es bueno, Dios es más que bueno, Dios es poderoso y Él está dispuesto a ayudarle y a escuchar las oraciones y a hablarle a aquellos que están dispuestos a escucharle. Les comenté esto, muchos queremos que Dios nos escuche, pero nuestras vidas van a cambiar más cuando nosotros escuchamos a Dios. Muchos queremos que Dios escuche lo que le pido. Casi siempre le pedimos cosas. Casi siempre estamos para pedirle. Casi siempre hablamos con Dios nada más para pedirle o para quejarnos. Y cuando Dios nos contesta es verdad. ¡Wow! Dios hizo esto en mi vida. ¡Wow! Dios hizo esto en mi vida. Pero cuando tú escuchas a Dios y actúas, entonces tu vida va a cambiar. Porque vas a decir, no soy yo, es Dios a través de mi vida. Y de eso se trata. La vida cristocéntrica o la vida cristiana es que Dios quede bien a través de ti, a través de tu vida. La palabra que el Señor puso en mi corazón está basada en el libro de Samuel, el capítulo 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7 de Samuel. Ha estado inquietándome el Señor y esta es una de las palabras que creo que te van a bendecir, creo que te van a cambiar, a motivar, te van a retar. Y algo que te quiero comentar, a la mayoría de nosotros nos gusta estar bien, o la mayoría de nosotros queremos estar bien, o la mayoría de nosotros buscamos estar bien. La mayoría de nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. La mayoría de nosotros nos enfrentamos con situaciones incómodas, nos enfrentamos con situaciones que no nos agradan. Algunos las enfrentamos, otros huimos de esas cosas. Cada uno de nosotros tenemos luchas y pruebas. Muchos de nosotros queremos ayudar a los demás, queremos resolver el problema de los demás, queremos ministrar a los demás, queremos sacar los demonios de los demás, cuando no queremos ministrar y sacar los demonios que tenemos en nosotros. Estoy parafraseando, ¿ok? No vayan así, tengo yo demonios. Nosotros somos personas que luchamos, batallamos, pero es bien común ver y querer ayudar a los demás, pero no quererme ayudar a mí mismo primero. Es muy fácil, es más fácil. Pero si tú comienzas a pelear y a batallar y a luchar con lo que tú tienes, entonces podrás ayudar a los demás porque estarás ligero. De otra manera, estamos cargados, estamos con problemas y no podemos avanzar. Cuando nosotros entendemos que tenemos luchas, entonces tenemos que recurrir a la fuente correcta, que es Dios. Otra vez el pueblo de Israel, de hecho, la mayoría del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, caía, se levantaba, caía, se levantaba, caía, se levantaba. Y como el pueblo de Israel, quizás podemos decir mi nombre o tu nombre. Otra vez, me levanto, otra vez, me levanto, otra vez. Algunos ya ni nos duelen las caídas. No, ya tengo callo. De este lado me voy a caer. Vienes de ese lado, espérame tantito y te volteas, porque aquí ya no te duele mucho. Como el pueblo de Israel volvió a hacer las cosas malas delante de Dios.
estaban batallando. Y como os dije al principio, algunos de nosotros queremos estar bien, queremos tener victoria sobre nuestras vidas, pero no sabemos cómo pelear. Peleamos en nuestras fuerzas, peleamos con lo que sabemos, peleamos con lo que entendemos, peleamos a mi manera y peleamos como yo quiero. No entendemos que nuestra lucha no es carnal, no entendemos que nuestra pelea no es carnal, sino que Dios es el que nos da la victoria. Hay batallas que Dios no te ha llamado a pelear. Hay batallas que Dios no te ha llamado a pelear. No todas las invitaciones a tu vida las tienes que aceptar. Hay cosas que tienes que dejar en las manos de Dios para que Él gane. Yo trato, pastor, pero sigues haciendo lo mismo. Yo trato, pastor, pero es que como no veo a Dios, entonces reacciono. Sí, pero la confianza en el Señor está en esperar en Él, en confiar en Él, en dejar que Él te dé la victoria, en dejar que Él te dé la batalla. Hoy, en Primera de Samuel, capítulo 7, me gustaría que habláramos de esos temas que nos gusta a la mayoría, ganando la batalla. De esos temas que nos llaman la atención, que decimos, hoy sí el pastor predicó, ganando la batalla. Apúntalo si estás tomando notas, te felicito. También puedes ver nuestra enseñanza en Facebook, ahí las ponemos, generalmente las subimos el domingo en la noche o a más tardar el lunes, ya las puedes ver, y algunos nos están siguiendo en vivo, creo que sí, ¿verdad? Estamos en Facebook, saludos a los que nos ven, que Dios me los bendiga, gracias por vernos, gracias por escribir, gracias por mandarnos saludar, o gracias nada más por pasar y ver y luego ya irte. Está bien, que Dios te bendiga de todas maneras. Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a ver a tres tipos de personas en esta historia. Dicho sea de paso, las mejores historias, las mejores novelas, los mejores cuentos en la Biblia. De verdad, ahí sí, los mejores dramas en la Biblia. Y algo interesante de la Biblia, que es real, es verdadera, no es ficción. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo puso, Dios lo escribió y es verídico. Entonces, en Primera de Samuel, habla acerca del arca de Dios, donde Dios se manifestaba, donde Dios se movía. Y en el capítulo 7, comienza versículo 2, dice: el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y le sirvieron solo al Señor. Lo que estaba pasando era esto: los israelitas tenían miedo de los filisteos. Los israelitas estaban siendo atacados por los filisteos. Los israelitas estaban pasando por cosas que no les gustaba, estaban siendo atacados. La razón era esta: nosotros queremos estar bien, queremos que nos vaya bien, pero no estamos bien con el Señor. Nosotros queremos tener paz, queremos tener tranquilidad, pero algunos no estamos bien con el Señor, no nos hemos entregado completamente al Señor. Ellos, los hijos de Israel, los israelitas, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaba haciendo algo que Samuel los reta a hacer. Ellos, a pesar de que tenían el arca, la presencia de Dios, dice que Samuel los retó. Ellos estaban buscando a Dios, buscaban a Dios apasionadamente. Ellos estaban queriendo agradar a Dios, pero Samuel les dice algo: desháganse de los dioses extranjeros. Desháganse de los dioses extranjeros. Es decir, que aun cuando el pueblo de Israel conocía a Dios, sabía de Dios, ellos tenían dioses extranjeros, dioses que son falsos, dioses que no funcionan, dioses que aparentemente son Dios o es algo bueno a tu vida, pero no te va a servir. Es interesante que el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, hablando del cristianismo en general, todavía quizás tenemos cosas que nos desvían de Dios pensando que es Dios.
pensando que es Dios. Todavía hacemos cosas o creemos en cosas que pensamos que es Dios o que nos sirven para buscar más del Señor. Y específicamente Samuel les dijo a ellos: busquen al Señor, pero quieren que Dios les ayude, quieres ganar la batalla, tienes que buscar a Dios, pero también te tienes que deshacer de los ídolos extranjeros. Y le dice de 2 ídolos extranjeros. Aquellos que les gusta estudiar la Biblia ya saben Baal lo que significa. Baal era el dios del trueno. Baal era el dios de la lluvia. Baal era el dios de la fertilidad. Ese era Baal. Baal funcionaba como el dios del trueno, de la fertilidad y de la lluvia. El pueblo de Israel, la gente que estaba adorando o buscando a este Dios, decía: este Baal me va a dar la lluvia, este Baal me va a dar la fertilidad, este Baal es Dios del trueno, por lo tanto es bueno. ¿Qué necesito para que me vaya bien? La lluvia para poder cosechar. ¿Qué necesito para poder multiplicarme? La fertilidad. ¿Qué necesito para que alguien me cuide? A alguien que tenga poder, el Dios del trueno. Entonces ellos estaban acercándose o tenían dioses falsos, que de igual manera muchos de nosotros hoy en día tratamos de buscar que se nos supla algo que solamente Dios nos puede dar. Interesante. Decían: pues es el Dios del trueno, pues me va a bendecir, es la lluvia. ¿Quién no quiere la lluvia? ¿Quién no quiere la fertilidad? ¿Quién no quiere ser fértil? Ellos tenían esos dioses. Por esa razón es que Dios se había apartado, o por esa razón es que no veían la mano del Señor sobre su vida. La pregunta del $1,000,000 para nosotros es: si hoy Samuel se nos para aquí enfrente y nos dice: ¿quieres que Dios gane tu batalla? ¿Quieres ganar tu batalla? Tienes que deshacerte de tus dioses. ¿Cuáles serían los que tú tienes? Pastor, yo no tengo ningún Dios, yo solamente tengo al Dios verdadero. Ellos también lo decían. Pero ¿qué cosas nosotros hacemos para sustituir al Dios todopoderoso, al Dios grande, al Dios sublime? Desháganse de esos dioses. Y luego también les dice de la diosa Astartes, y le dice lo siguiente: bueno, esa diosa era la diosa de la fertilidad, Por lo tanto, nosotros, decían, pues adoramos esa diosa, es de la fertilidad. De hecho, esas personas decían lo siguiente: creían que cuando Baal y esta diosa se juntaban en la intimidad, entonces sobre la tierra venía la fructividad y venía el rejuvenecimiento. Por esa razón ellos estaban adorando a esos dioses. Ahora, cuando tú y yo queremos sustituir al Dios todopoderoso, cuando tú y yo lo cambiamos, cuando tú y yo lo sustituimos, está pasando lo siguiente: que no estamos viendo la mano de Dios, lo estamos ofendiendo y no nos está yendo bien en la vida, aunque pensamos que sí. Algo que nosotros podemos hacer para ganar nuestra batalla, como ellos lo hicieron, es buscar a Dios con ansiedad. Eso es algo que podemos hacer. Tú quieres ganar tu batalla, tú tienes que buscar a Dios con ansiedad. Y con ansiedad es como cuando tu hijo, tu hija pequeñito, estás en un parque, en un lugar público, y de repente no lo ves, andas desesperado. Fuimos a una escuela, a la escuela de mis hijas hace 2 semanas, y mi niña, la más pequeñita, estábamos en línea para agarrar algo. Mi niña más chiquitita nada más dijo: ahorita vengo. No vimos, no escuchamos bien. Una de mis hijas me dijo: pues ella te dijo que ahorita venía. Y empezamos a buscarla desesperadamente. Y no era de: ¿dónde está? Ay, ¿a dónde se habrá ido? No, te vas para allá, tú allá, yo aquí, y vamos a ver cómo la encontramos. Bueno, estábamos desesperados. Gracias a Dios que la encontramos. Estaba en una fila queriendo jugar, pero desesperado la estábamos buscando. Pues algo que nosotros, para ganar nuestra batalla, tenemos que buscar a Dios desesperadamente. ¿Y sabes algo? Hemos empezado un ayuno. Espero que Dios te haya puesto a ayunar por este mes. Espero que hayas escuchado la voz de Dios y que estés ayunando. Todos ellos estaban buscando a Dios.
Cuando Dios nos llamó a ayunar, nos dijo todos, incluyendo los niños, de electrónicos de preferencia, de cosas que les gusta hacer. Todos estamos ayunando. Queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Cuando Samuel le dice, despójense de los dioses ajenos, nosotros para ganar nuestra batalla tenemos que despojarnos de las cosas que nos alejan de Dios. Tenemos que despojarnos de las cosas que nos alejan de Dios. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, la tecnología. Algunas de las veces abusamos de la tecnología. Es increíble que nos podemos pasar horas, pues ya en el teléfono, porque en el teléfono tienes todo. Ya no comes solo. Antes comías solo, ahora no. Ahora en el teléfono te sientas a comer y estás viendo, leyendo, escribiendo, conectándote con la gente. Es increíble. Pero ¿qué es aquello que te está alejando de Dios? Queremos ver una película cristiana y como que medio nos duerme. Queremos leer la Biblia y bueno, leemos un capítulo, pero sí podemos pasarnos el resto de la noche informándonos de la vida de los demás. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? ¿Dónde están los demás? Es más, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado con la tecnología? Tú pones que estás haciendo algo, la gente te ve. Y de repente te llaman o recibes un mensaje de texto y te dicen, ¿qué estás haciendo? Cuando ya saben lo que estás haciendo. Cuando ya saben dónde estás. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado que nosotros ya contestamos? Pues ¿qué no viste mi face? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues ¿qué no viste mi face? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado que la otra persona dice, sí lo vi, pero no sabía si era en vivo o estabas haciendo otra cosa? ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, cuando le dice, apártate de los dioses falsos o extranjeros, ¿qué es la cosa que dice, bueno, es que esto me relaja, esto me distrae? ¿Qué son las cosas que tienes que hacer a un lado? Ejemplo, muchos de nosotros abusamos del trabajo. Trabajamos y no nos da tiempo para poder pasar tiempo ni con Dios ni con nuestra familia. Pero creemos que el trabajo nos está alimentando o estamos proveyendo. ¿Ok? Acuérdate, Baal, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, lo tengo que tener a Él, porque Él me va a ayudar. Tengo que trabajar todo el tiempo. No está mal que trabaje, pero tienes que ser disciplinado para tú poder pasar tiempo con Dios y tiempo con tu familia. Tienes que deshacerte de los dioses que te están alejando del Señor. Quizás posiblemente algunas personas se están convirtiendo en algo que te está obstruyendo de estar bien con el Señor. Llámese amistades, llámese personas que te están incomodando o que no te dejan tener una buena relación con el Señor. ¿Con quién te estás juntando? Quizás hay personas que debes de cortar en tu vida para tú poder avanzar con el Señor. Y eso también se llama, por ejemplo, en tus redes sociales. Si tú tienes redes sociales, tienes que ver si estás abusando de eso y si estás invirtiendo demasiado tiempo en las redes sociales más que con Dios. En tus redes sociales también debes de cortar con aquellos que te están no alimentando para bien, que te están dando ideas, que te están haciendo que pienses mal, que te están dando a hacer cosas, invitando a hacer cosas que no debes. Personas en tu vida que no te están ayudando a crecer, personas en tu vida que no te están ayudando a estar más cerca del Señor, quizás las debes de cortar. Pero ojo, Dios trabaja contigo individual, es individualmente. Posiblemente para mí, yo no invierto tiempo en las redes sociales, pues si tú me dices, tienes que cortar las redes sociales, pues ¿por qué? Si la veo un minuto, a mí no me afecta. ¿Ok? El hecho de que a ti te afecte no significa que a los demás sí. El hecho de que yo trabaje mucho y el trabajar mucho me quite tiempo de con Dios y de con mi familia y de las cosas de Dios, no significa que a los demás. Yo debo de tener cuidado. A lo mejor tú trabajas mucho, pero es tan disciplinado que te da oportunidad de estar con Dios y con tu familia. Pero es decir, tú tienes que observar y qué son las cosas que tengo que deshacer para vivir en victoria. ¿Ok?
por favor, no vayas a pensar que tu esposo o tu esposa es de quien te tienes que deshacer. Por favor. No vayas así, pues, es que sí, como que mi esposa es la que no me deja crecer, entonces la voy a cortar. No busques cualquier excusa nada más para ya sentirte libre, de ninguna manera, ¿ok? No. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros es descubrir, despojarte de las cosas que como ellos los estaban distrayendo del reino espiritual. A lo mejor las cosas materiales. A lo mejor estás tan afanado en las cosas materiales, en obtener cosas materiales, que eso te impide tener una buena relación con Dios. Ahora que Dios está levantando o confirmando negocios dentro de Casa Adobes, hablaba yo con los guías, teníamos la reunión, yo les decía, no podemos enfocarnos en el negocio, en levantar un negocio y desenfocarnos de las cosas de Dios, porque así no funciona. Tienes que estar bien firme en las cosas de Dios. Mientras tú caminas con el Señor va a caminar contigo en el negocio que estás pensando. Pero si tú te dedicas a negociar y dejas las cosas de Dios, no te va a funcionar y le vas a echar la culpa a Dios. Entonces Dios me dijo que iba a ser negociante, sí, pero ¿lo estás buscando a Él? ¿Lo pusiste primero a Él? ¿Estás teniendo una buena relación con Él? ¿Estás buscando? Recuerda, Dios quiere que vivas una vida cristocéntrica, que lo pongas Él primero y las añadiduras te van a alcanzar. Ellos estaban sufriendo, lo vamos a ver en un minuto más, que ellos estaban sufriendo. No vivían en victoria, pero no vivían en victoria, no habían ganado la batalla, porque ellos tenían cosas que los estaban separando de Dios. Tienes que dejar las cosas que te están apartando del Señor. Llámese trabajo, llámese personas, amistades, llámese tecnología. Tú tienes que ser honesto contigo y decir, ¿qué es lo que no me está dejando estar enfocado con el Señor? Llámese pecado. Quizás hay un pecado que no te está dejando estar bien con el Señor. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de pecado. Todo lo que ofende a Dios es pecado. Si hay un pecado que te está, todo pecado nos impide estar lejos del Señor, pero si tú sabes que eres constante en uno, tienes que buscar la manera de dejarlo a un lado. Es que estas cosas me dan lo que necesito, es que estas cosas me suplen mis necesidades, es que esto me da satisfacción, pero te tienes que preguntar, ¿es Dios o son cosas extranjeras y fuera de la voluntad de Dios para poder ganar la batalla? Muchos de nosotros no la hemos ganado porque no nos hemos despojado de esos. Y no nos hemos despojado de eso, te digo, ¿por qué? Porque no estamos buscando a Dios con ansiedad. La Biblia nos habla en Pedro, en el Nuevo Testamento, nos dicen, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un niño chiquito tiene hambre y tiene hambre. Y le das de comer a la hora que quiere, no cuando tú puedes o cuando tú quieres, cuando Él quiere. Si no, es una noche larga, es una tarde larga, es una manejada larga. Manejas 2 minutos de tu casa a la tienda, 2 minutos, pero el niño chiquito viene llorando, se te hace eterno. Pues Dios nos está invitando para que busquemos su presencia con ansiedad. Con ansiedad. Así como el siervo brama por las aguas, así como tienes sed del Dios de las aguas, así yo quiero tener sed de ti, Señor. Y estoy desesperado. Los que tenemos hijos que van a la escuela, o tú que fuiste a la escuela algún tiempo, ¿cómo llegabas a tu casa ya que habían terminado las clases? Abriendo el refrigerador. ¿Qué hay de comer? Ni siquiera era de, ¿cómo fue la escuela? No, ¿qué vamos a comer? Estás desesperado porque tienes mucha hambre. Tú que haces ejercicio, terminas de ejercitarte, llegas a tu casa o sales del ejercicio, del parque donde andes y estás desesperado por comer algo. Si no has comido nada, comienza la temblorina. No es el Espíritu Santo en tu vida, no lo es, pero comienzas así, comienzas a ponerte de mal humor, comienzas a hacerte el hombre verde porque estás desesperado por comer. Pues también nosotros no dejamos las cosas que nos están separando de Dios o lo que pensamos que es Dios, no las dejamos porque no buscamos a Dios desesperadamente. No lo buscamos desesperadamente. Dios es grande, bueno, pues está en su voluntad que me ayude. Está en su voluntad ayudarte, pero tienes que buscarlo. Tienes que estar en su presencia.
y tiene que ser algo desesperado. Cuando tú buscas desesperadamente a Dios y cuando tú despojas las cosas de que te alejan del Señor, les está diciendo Samuel, los reta y les dice: dedícate a servir al Señor. Dedícate a servir al Señor. Una vez que tú buscas de Dios, una vez que tú te despojas de aquello que te está separando de Dios, de los dioses ajenos, que piensas que son buenas cosas, pero que no son, entonces te tienes que dedicar a servir al Señor. Sí, pastor, pero yo no tengo llamado pastoral. Sí, pastor, pero yo no puedo tocar, no puedo. No, servir al Señor no solamente es predicar, tocar, ayudar dentro de una iglesia. Servir al Señor comienza en tu persona, con tus acciones. Dedícate a servir al Señor. Tienes que decidir servir al Señor. Tienes que decidir estar bien con el Señor. Servir al Señor es servir en tu casa, servir en la casa. No presumo, Dios me libre de presumir, lo último que quiero es ser alguien presumido, pero una de los mejores amigos y amigas que tengo en casa se llama La Escoba. Ya tengo callo aquí, ya tengo callo allá. En la casa tengo que servir al Señor. Ya sé mis responsabilidades. Antes batallaba por hacerla, hoy es, no lo he hecho. Wow. Antes era de, no lo he hecho. Se les fue, qué bueno, qué bueno. Ahora es, no lo he hecho. En la casa es donde tenemos que comenzar a servir al Señor. En la casa es donde tenemos que comenzar a ministrar. En la casa, ayudar, involucrarme. No, dame, no, ni tampoco dame. No, es cómo estás tú ministrando a Dios en tu casa, servir al Señor. Dedícate a servir al Señor. Dedícate a ser el hombre, el joven, la mujer que Dios te ha llamado a ser. Dedícate a servir al Señor. El Señor lo que está buscando son personas que quieran servirle a Él. Y claro, que una vez que tú te dedicas a servir al Señor en tu casa, en el trabajo, con tus acciones, con tu persona, te involucras en la iglesia lo más que puedas. Asistes a la iglesia, a los eventos lo más que puedas. Apoyas la iglesia lo más que puedas. Eso es servir al Señor. Evangelizas a la gente. Pastor, yo no canto, no toco, no predico, no puedo enseñar, no puedo hacer nada en la iglesia. Pero si vieras afuera cómo ando predicando, si vieras cómo estoy invitando gente, si vieras cómo oro por ti, pastor, si vieras cómo oro por la iglesia, si vieras cómo intercedo por las personas, eso es servir al Señor. Si por alguna razón tú tienes un don, un talento, una habilidad, también lo puedes involucrarte en la iglesia y servir. Pero tienes que dedicarte a servir al Señor, porque dejas las cosas que te apartan de Él, porque lo buscas a Él. Por esa razón ahora tú quieres servirle al Señor. Entonces eso eran lo que ellos estaban haciendo. Algo interesante que estaba pasando bien y lo ministrábamos en esta mañana. Una vez que tú te acercas al Señor, entonces tú debes y tú puedes confesar tus pecados. Ellos confesaron su pecado y lo hicieron de esta manera. Vamos a seguir leyendo versículo 5. Dice en el versículo 4: así que los israelitas, fíjate, los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a sus imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. El hombre de Dios, Samuel, vino a decirle lo que tenían que hacer. Ellos no dijeron, pero qué difícil. Pero ¿por qué no lo haces tú? Comienza tú primero. A ver, hazlo tú. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, vamos a hacer lo que el hombre de Dios nos está pidiendo que hagamos. Sacaron todos sus dioses, lo echaron fuera, la sacaron. Hicieron algo importante que tú y yo debemos hacer. Servían al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, amén. Mi casa y yo. Versículo 5: luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpá para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpá donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Algo que tenemos que hacer es lo siguiente: tú tienes que reconocer que estás en pecado.
Tú tienes que entender, estoy en pecado. La mejor manera de entender que estás en pecado o que has pecado o que estás haciendo algo o que has pecado es estar cerca de Dios. Si tú no estás cerca de Dios, entonces vas a pensar que estás lo correcto. Están los dioses que me dan la lluvia, está la fertilidad, es el trueno, es la fertilidad. Si se juntan, me están haciendo algo bien, fructífera la tierra, estamos rejuveneciendo, entonces pensamos que estamos bien. Pero una vez, y hoy lo ministraba el Señor, una vez que tú te acercas a Dios en ayuno, en oración, una vez que tú estás cerca de Él, te das cuenta que Él es santo. Y te das cuenta que tú no. Y no te puedes quedar callado. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que decir, Señor, Señor, contra ti y contra ti, solo contra ti he pecado. Y le tienes que decir, Señor, por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por esto que estoy haciendo. Muchos de nosotros, esa es nuestra oración a diario. Perdóname, Señor. Oh, perdóname, Señor. Otra vez, perdóname, Señor. Mientras tú le pidas perdón al Señor, Él te va a perdonar, pero tú lo tienes que confesar. Ellos lo confesaron. Ellos le dijeron al Señor, hemos pecado contra ti, Señor. ¿Cómo podemos confesar nuestro pecado? Hablando con Dios en oración. Algo interesante que también tenemos que tener y tener mucho cuidado. Tú le confiesas a Dios tus pecados, pero también tienes la posibilidad de estar en la contabilidad con alguien. Alguien, escúchame bien, alguien que esté espiritualmente más maduro que tú, espiritualmente más firme que tú, espiritualmente firme, que te puede ayudar. No le puedes confesar, sí lo puedes hacer, pero no sé si te va a ir bien. Confesarle tu pecado a alguien que medio sí, que medio no en las cosas de Dios. Porque por ahí, pues es que él está haciendo eso. ¿Cómo sabes? Me lo dijo. Cuando alguien te confiesa algo, es porque te tiene confianza. Y es para que ores por esa persona, no para que critiques a esa persona, no para que juzgues a esa persona, ni para que divulgues lo que esa persona te está confesando. Tengo años en la contabilidad con personas. Siempre estoy a contabilidad. Siempre estoy pidiendo perdón por mis pecados. Tengo años que he aprendido a hacer eso. Que he confesado mis pecados. Que he hecho esto, ayúdame a orar. Que me han ministrado, ¿cómo está? Estoy haciendo esto, ayúdame a orar. Si yo les confieso mi pecado, quizás ustedes se van a ir de la iglesia. Pero si ustedes me confiesan su pecado, a lo mejor yo los corro. Pero el hecho de que yo estoy en la contabilidad con alguien es porque esas personas están arriba de mí. Porque esas personas han caminado más que yo. Porque esas personas han vivido más que yo. Que abiertamente y con la vergüenza de mi corazón les digo, esto hice, esto estoy haciendo, en esto estoy mal. Pero son personas que me han amado, que me han perdonado, que me han ayudado, que no me han juzgado, que no me han criticado. Posiblemente, si alguno de ustedes sabe algo de mí, un pecado, a lo mejor se van a alejar. Van a decir, yo lo dije, yo lo sabía. No estamos quizás preparados para creer en eso. Pero si tienes que confesar tu pecado a Dios primeramente. Tienes que confesarlo a Él. Y tienes que pensar, Dios, perdóname a mí. Si por alguna razón alguien te confiesa un pecado, es porque ha orado y es porque quiere que tú le ayudes a orar y a ministrar. Y es porque quiere que tú le cuides en oración, que estés al tanto de esa persona y no que lo estés juzgando y criticando. En eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Seamos hombres y mujeres maduros, tanto para cuando alguien te confíe como cuando a alguien tú le confíes. Tienes que pensar bien, orar a Dios. Ellos confesaron su pecado. Ellos confesaron su pecado. Y una de las cosas buenas y hermosas, bueno, espero que me entiendan, es cuando confiesas tu pecado. Señor, perdóname. Te liberas, te descargas, te sientes bien, te sientes bien. Cuando tienes la oportunidad de tener a alguien espiritualmente arriba que tú, que lo pueda hacer, fenomenal. Te digo, yo tengo años haciéndolo. Y es precioso contar con personas que te pueden ayudar y pueden orar por ti. Ellos confesaron su pecado. ¿Por qué razón confesaron su pecado?
Porque estaban cerca de Dios, porque estaban buscando a Dios, porque estaban buscando al Señor, porque se deshicieron de sus cosas. Y una vez cuando eso sucede, cuando tú reconoces tu pecado, entonces comienza lo bueno. Entonces es cuando ves a Dios obrar en tu vida. Ya confesé, ya busqué, ya decidí servir al Señor, y estoy haciendo lo que me gusta, o estoy haciendo lo correcto, o estoy haciendo lo que el Señor está esperando de mí. Muy bien, entonces ahora es la mano de Dios obrar sobre tu vida. Tú lo has visto, algunos de ustedes lo han visto. No, hombre, es que no sabía qué hacer. Dije, Señor, ¿sabes qué? Ya, no hago nada, me rindo. Hay una canción preciosa de Jesús Adrián Romero, que me rindo, ya no quiero luchar, ya no quiero pelear, ya no voy a hacer nada. Y ahí es cuando Dios dice, finally, ahora sí me dejas trabajar en tu vida, ahora sí me dejas actuar. Y tú dices, pero ¿por qué no lo había hecho? Porque no habías quizás tenido un encuentro directo y personal con el Dios grande, el Dios vivo. ¡Wow! Entonces ahí comienza la mano del Señor y continúa el relato. Todavía no tienen hambre, ¿verdad? Todavía no. Muy bien. Muy bien. No me dijeron nada. El que calla, otorga. Va. Versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Ahí te va. No tiene que suceder en tu vida. No tiene que pasar siempre. No tiene por qué tú pensar que siempre te va a acontecer eso. Pero de vez en cuando tú estás buscando más del Señor, a lo mejor va a venir más la lucha. A lo mejor va a venir más la prueba. Yo no soy de esas personas que digo, ay, ahora que estoy buscando más de Dios, más luchas tengo. No soy de esas personas que digo, ay, yo porque soy pastor, más luchas, pruebas. No. Pero sí puedes pasar quizás el que tú estés buscando más a Dios y al enemigo no le va a gustar. Es lógico, te está perdiendo. Ahí te va. Tenerme y perderme es feo. ¿Por qué crees que el enemigo quiere buscarte? ¿Por qué crees que el enemigo quiere atacarte? Porque le gustas, porque le caes bien, porque te quiere tener. Estas personas, ¿a dónde fueron? A este lugar, para orar a Dios, para adorar a Dios, para buscar a Dios. Y los filisteos ahí venían, se juntaron. Ya están ahí. Muy bien, ya están ahí. Vamos a acabarlos, vamos a destruirlos. Te digo algo. Mejor me espero porque eso está hasta el final. Me recuerdan de decirles. Pero lo que te quiero decir es esto. Este grupo de personas se juntó para orar. Y seguramente a ti te ha pasado que cuando tú más quieres acercarte a Dios, cuando tú comienzas tu caminar con Dios, no es que el enemigo te ataque más, es que ya estás consciente de las cosas, ya sabes que estás mal, ya sabes que debes de cambiar. Ahora sí ya sabes. ¿Por qué razón muchos no queremos leer la Biblia? Para no saber. Ojos que no ven, corazón que no siente. Espíritu que no lee, espíritu que no siente. Así de sencillo. Por eso no me gusta ir a la iglesia, porque el pastor parece que me está viendo y conoce mi vida. Me incomoda. Por eso no me gusta leer la Biblia, porque es más, ni le entiendo. ¿Para qué la voy a leer? Es un Dios que te está apartando de Dios. No, es que ni le entiendo. Pues aunque no le entiendas, ¿tú sabes cómo trabaja el internet? No, pero bien que lo usas. ¿Tú sabes cómo trabaja el Instagram? No, pero tú tienes fe que subes una foto y todo el mundo la va a ver. La palabra de Dios también. La medicina te la tomas, no la entiendes en ese momento, pero hace algo en tu vida que te hace estar más saludable. La palabra de Dios es así. Entonces, esto me llama la atención, porque cuando se juntaron en este lugar para orar, para buscar de Dios, entonces los enemigos vinieron, los filisteos. Pero cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto delante de Dios, cuando tú sabes que estás bien delante de Dios, tú ya no tienes que pelear. Yo he entendido algo. Hay muchas batallas que no peleo. Solamente voy a gastar mi energía, solamente voy a usar mi carne
solamente voy a desgastarme, solamente me voy a ofender y quizás voy a ofender a los demás. ¿Sabes qué? No, no es mi batalla. Dios, te lo encargo. Dios, te lo encargo. Señor, tú haz la obra. Cuando empecé el ministerio yo quería cambiar a todo el mundo. Tú tienes que cambiar, tú arrepiéntete, tú estás mal. Así es, yo pensaba que era eso. Hasta que Dios me habló, y hace poco lo compartí con los guías. Dios no nos llamó a cambiar a la gente, Dios nos llamó a orar por la gente, Dios nos llamó a amar a la gente, y es Dios quien nos va a cambiar. Y te doy el pilón, que no se los dije a los guías. Cuando tú amas a la gente, cuando tú oras a la gente con la intención de que ellos cambien, el primero en cambiar eres tú. Oye, es que no puedo creer que lo estoy amando. Es que no puedo creer, estoy orando por él, por ella, no puedo creer. Dios está trabajando en tu vida. Entonces, cuando tú buscas de Dios, cuando tú te alejas de las cosas que te están apartando de Dios, comienzas a ver su mano. Y ellos dijeron, ahora sí, en lugar de decirle, ahí va, ahí vienen los filisteos, ahí vienen los malos, ay, tenemos miedo, claro, como humanos también, cosas que nos incomodan, claro que sí. Pero ellos, en lugar de buscar a Baal y a esta diosa, que antes lo hacían, ¿qué dijeron? Samuel, al siervo de Dios, al hombre del Señor, ¿qué le dijeron? Sigue orando para que Dios nos proteja. Ya encontraron la fuente correcta, y ahí es donde se ganan las batallas. Ganamos nuestra batalla cuando buscamos la fuente correcta, cuando nos acercamos a la fuente correcta, y esa fuente correcta es Dios, Cristo Jesús. Y las batallas las ganamos en oración. En oración. Samuel, por favor, dile a Dios, ora por nosotros. Ora por nosotros. Cualquier situación que estés enfrentando en tu vida, cualquier situación incómoda que estés pasando en tu vida, cualquier cosa que te esté dando miedo. Fíjate, hay cosas que te dan miedo o situaciones que son difíciles que quizás tú no sabes cómo enfrentar. Pero hay cosas que se llaman pecado o dioses que te están alejando de Dios, que tú sabes, que entiendes que los tienes que dejar. Una vez que tú los dejas, puedes enfrentar estas cosas, porque estas cosas no las enfrentas en tus fuerzas, sino las enfrentas en ayuno, en oración y con la palabra del Señor. Y ahí es donde viene tu victoria. Yo quiero ganar en la batalla, pero como dijo aquel, a mi manera. Yo quiero ganar la batalla, pero como yo puedo, como yo quiero. Tienes que tener calma para ganar tu victoria, para ganar la batalla y obtener tu victoria en el nombre de Jesús. Algo que en medio de la lucha tú tienes que confiar al Señor. En medio de la lucha tú tienes que confiar al Señor. Y número 6, y con esto termino. Número 5, en medio de la lucha confía en el Señor. Y confiar en el Señor en medio de la lucha, en medio de las dificultades, es seguir orando, es seguir viniendo a la iglesia, es seguir asistiendo, es seguir sirviendo, es seguir creyendo, es seguir apoyando. En medio de la lucha es seguir leyendo la Biblia, es seguir orando. En medio de la lucha es seguir siendo parte de la familia de Dios. Acuérdate, el peor lugar para detenerte es en medio de la tormenta. El peor lugar para detenerte es en medio de la tormenta. Ya estás en ella, avanza. Una vez que sales, entonces detente. Ya estás pasando por un problema, no te detengas en este problema. Busca a Dios, que Dios te ayude. Ya que salgas del problema, entonces vas a llegar. Cuando estás nadando, no te detienes en media alberca porque estás cansado, si no te llamabas. Estés muy cansado, estés adolorido, no tengas ganas, estás a media alberca, la alberca está muy profunda, no te detienes, avanzas. Ya que llegas a la orilla, uy, pensé que no llegaba, uy, pensé que no lo iba a lograr. Cuando tú buscas de Dios, también así le hace. Uy, pensé que Dios no me iba a alcanzar, pensé que Dios no me iba a sacar adelante. Tienes que tener calma y buscar a Dios en medio de la tormenta, en medio de la lucha. Tienes que confiar al Señor, y buscar y confiar en Dios te da la victoria. Mira lo que dice, y con esto termino. Mira lo que dice. Versículo 8. Le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió.
Cada vez que tú oras, cada vez que tú clamas, Dios te va a responder. Y más si lo haces sinceramente, y más si lo haces con un corazón puro. Porque hay ocasiones que nuestras oraciones son medias incómodas. Ay, pues voy a orar por ti para ver si el Señor te cambia. Ay, sí, yo he notado eso, yo no he notado. Pues vamos a orar por tu corazón está igual de podrido que el que está haciendo algo mal. El que está haciendo algo mal está al mismo nivel que tú si estás pensando en eso. Pero cuando tú sientes un dolor por lo que está pasando, cuando tú clamas a Dios sinceramente, Dios siempre te va a escuchar y Él te va a dar la victoria. Ahí es donde se ganan las batallas. Tienes que buscar y confiar en la presencia del Señor. Mientras Samuel, versículo 10, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. El Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. No, ellos buscaban al dios Baal y había el dios Baal, que es el dios del trueno. Cuando Dios les lanza truenos, los israelitas habían dicho: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están vendiendo los truenos si se supone que ese es nuestro Dios? Para probar que Dios hay uno solo, para probar que no necesitas nada ni nadie más que Dios mismo, que si tienes a Dios en tu lado tienes todo, que si sigues confiando y esperando en el Señor, la victoria va a llegar a tu vida y vas a ganar en cualquier cosa que estés enfrentando. Pero la clave son estas. Me encanta cómo termina el pasaje, esta sección. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá del Bet-Car, matándolos por el camino. Cuando tus enemigos venían a atacarte y tú te defendías, seguramente tú quedabas en ridículo, en vergüenza, y te ponías al mismo nivel que ellos. ¿A quién le voy? ¿Al que pecó o al que lo está criticando si está pecando? ¿A quién apoyo? ¿Al que actuó mal o al que se está defendiendo porque le están haciendo algo en contra? Los dos están al mismo nivel. Cuando algo pasaba en tu vida y tú te querías defender, posiblemente nunca ganabas. Pero cuando tú dejas las cosas en las manos del Señor, el Señor te da la victoria, el Señor te da ganas la batalla, porque el Señor es el que pelea por ti, pero tienes que dejarlo actuar a Él. ¿Te ha pasado batallas que no debes de pelear? Las has peleado. ¿Te ha pasado batallas que debes de pelear? No las has peleado. ¿Te ha pasado batallas que debes de dejar que Dios pelee? Las has peleado tú. Por eso, ay, pobre de mí. Sacamos el violoncello porque ya hicimos un upgrade del violín. Agarramos el grandote. Ay, no, es que si vieras. Tú quieres tener victoria en el Señor, estas son unas claves que puedes hacer. Termina el versículo 12 diciendo: después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, roca que ayuda o roca de Dios. Eso es lo que significa Ebenezer, roca que ayuda o roca de Dios. Y dijo lo siguiente: el Señor no ha dejado de ayudarme. La versión Reina Valera dice: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Y te digo algo, Dios, tienes que recordar cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Recuerda cómo Dios te ha ayudado. Por lo tanto, si Él te ayudó en el pasado, te va a ayudar hoy y te va a ayudar mañana. Tienes que dejar ir cosas, personas, actividades que te alejan de Dios. Sabes de que muchos de nosotros recordamos el pasado, nos afecta nuestro presente y nos arruina nuestro futuro. Yo recuerdo cómo estaba, yo recuerdo lo que he hecho, yo recuerdo lo que me han hecho, por lo tanto estoy mal hoy y no puedo avanzar el mañana. Pero cuando yo dejo todo en las manos del Señor, cuando yo confío en Él, cuando yo confieso mi pecado, cuando yo dejo a un lado los dioses, puedes decir: Dios está peleando por mí. Y no hay nada más hermoso que
ver cómo Dios te da la batalla y Él la gana, la pelea por ti. Nada que ver, pero cuando yo estaba pequeño me gustaban un montón los videojuegos. Me gustaban bastante. A todos nos pasó. Nos mandaban a las tortillas, y si llegaban frías o tardaban en llegar. O la chancla voladora la conocimos ahí, porque tu mamá te iba a recoger en la tienda. Había un videojuego que cómo batallaba yo por ganar. No podía. Tenía un amigo que él era muy bueno para el juego. Y me recuerdo que en una ocasión yo estaba jugando y una persona vino y empezó a jugar conmigo y me ganó. Me dolió, me enojé, no solamente porque había perdido el juego, sino porque esa persona se estaba burlando de mí. Y mi amigo, que era muy bueno para el juego, me decía: déjamela. Yo decía: no, espérate, no, yo puedo, déjamela. No. Me recuerdo bien que me ganó y siguió jugando y se estaba burlando de mí. Y mi amigo me dijo: te dije que me la dejaras. Me hizo a un lado, le metió una moneda, empezó a jugar y ganó. Le metió otra moneda cuando el otro niño se fue y me dijo: ten, juega conmigo. Su mirada fue de: te dije. Con Dios, cuando tú y yo queremos pelear solos, Él está esperando pelear por ti. Y es bien precioso. Yo cuando vi que ganó mi amigo dije: wow. Y le dijo al que se fue: para que no te metas con mi amigo. Dios, cuando tú le dices: Señor, toma el control y pelea por mí, Él obra a tu favor. ¿Quieres ganar la batalla? ¿Quieres vivir en victoria? Samuel nos dice lo que tenemos que hacer. Ponte de pie conmigo, por favor.